Continuamos resolviendo problemas sobre divisibilidad y en este problema número 9 nos dice, si n es un número cuya descomposición en factores primos tiene esta forma, 2 a la quinta por 2 a la x por 3 al cuadrado por 3 a la y por 7 a la z. Es un cubo perfecto. Este número nos dice que es un cubo perfecto. ¿Cuál es el menor valor de x más y más z? Entonces, este número cuya descomposición es 2 a la quinta por 2 a la x, por 3 al cuadrado, por 3 a la y, por 7 a la z, pues todavía falta reducirlo, porque tenemos aquí bases que son iguales. Producto de bases iguales. Recordemos que en una multiplicación de bases iguales se coloca la base y los exponentes se suman. 5 más x es lo mismo que x más 5 por, ahora también tenemos aquí 3 al cuadrado por 3 a la y, nuevamente la misma propiedad, multiplicación de bases iguales, la base es 3, sumamos los dos exponentes que son 2 y y, entonces al sumar 2 más y es lo mismo que y más 2, y por último, lo mismo ocurre con el factor 7, donde tenemos 7 elevado, aquí se entiende que es 1, y 1 más z es z más 1. Ahora, nos dicen que este número es un cubo perfecto, es un cubo perfecto. Y para que sea este número un cubo perfecto, así como está dado en su descomposición en factores primos, pues sus exponentes x más 5, y más 2 y z más 1, para que sea un cubo perfecto, sus exponentes tienen que ser múltiplos de 3. Es decir, el exponente x más 5 tiene que ser un múltiplo de 3, ¿no? El exponente y más 2 también tiene que ser un múltiplo de 3, y el exponente z más 1 también un múltiplo de 3. Como nos piden el menor valor de x más y más z, tenemos que dar acá los menores valores que cumplan con el criterio del 3. Por ejemplo, aquí x no podría ser 0 porque 0 más 5 no es un múltiplo de 3. El menor valor sería 1, ya que 1 más 5 es 6 y 6 es múltiplo de 3. En el siguiente, en el siguiente caso, y más 2 igual múltiplo de 3, lo mismo. Y tendría que ser 1, tomar 1 para que 1 más 2 sea 3, y 3 es el menor múltiplo de 3. Luego tendríamos z más 1, múltiplo de 3. Z sería en este caso 2, para que sumado con 1 nos dé 3, y también 3 es múltiplo de 3. Entonces los menores valores de x, y, z serían para x1, para y1, para z2. Por lo tanto, la suma de x más y más z, el mínimo, sería 1 más 1 más 2, y la respuesta sería 4. Esa sería la resolución del problema 9. Y pasando al problema 10. Problema 10 dice, se plantaron árboles igualmente espaciados en el contorno y los vértices de un campo triangular cuyos lados miden 1080 metros, 1440 metros y 1800 metros. Si la distancia entre los árboles consecutivos está entre 150 metros y 200 metros, ¿cuántos árboles se plantaron? Entonces, vamos a tener, ¿no?, un triángulo, una región triangular donde un lado es 1080. Luego tendremos uno de 1440, un lado de 1440, y el lado más grande que es de 1800 metros. Entonces, este lado puede ser 1080 metros, este puede ser el de 1440 metros, y este podría ser el de 1800 metros. Entonces, ¿qué se va a hacer? Dice que se plantan árboles en el contorno, en el perímetro, pero también en los vértices. Es decir, que si aquí colocamos un árbol, pues en el otro vértice también colocaremos otro árbol, y aquí tendríamos otro árbol. Ahora, los árboles están igualmente espaciados. Quiere decir que la distancia que hay entre estos dos árboles tiene que ser la misma distancia, por ejemplo, en estos dos de acá, o en estos dos que puedo colocar aquí. La distancia es la misma. ¿De acuerdo? ¿No? Ahí dice igualmente espaciados.
Ahora, esta distancia que separa a dos árboles consecutivos, a los árboles de manera consecutiva, por ejemplo, el siguiente aquí, también tendría que tener la misma distancia. Dice que es una distancia que está entre 150 metros y 200 metros. Entonces vamos a ponerle esto una de distancia, de distancia, y esa de distancia tiene que ser un valor entre 150 y 200 metros. Entonces, como vemos, se trata de números que dividan a 1080 metros. O sea, esta distancia va a ser un divisor de 1080, de 1440, de 1800 metros, porque es el mismo divisor en los tres lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar los divisores de estos tres, pero para hacerlo de manera práctica, empezamos diciendo que la distancia ahora va a ser el máximo común divisor de los números 1080, 1440 y 1800. ¿Sí? Entonces, si sacamos el máximo de estos tres números con el método tradicional, método abreviado, entonces tendríamos que sacar mitad. La mitad sería 540, de 1440 a 720, en la mitad de 1800, 900, otra vez mitad, de 540 es 270, de 720 360, de 900, 450. Seguimos sacando mitad, de 270 135, de 360 180, de 450 225. Ahora pasamos a sacar tercia, tercia de 135 45, tercia de 180 60 y de 225 75. Aún tienen tercia, tercia de 45 15, tercia de 60 20, tercia de 75 25. Sacamos ahora quinta, quinta de 15 3, quinta de 24 y quinta de 25 5. ¿Verdad? Entonces, el máximo común divisor estaría dado por 2 elevado al cubo, por 3 al cuadrado, por 5. 2 al cubo es 8, 8 por 9 es 72, 72 por 5 es 360. Resulta que este 360 sería la mayor distancia que separaría a los árboles, 360. Pero esta distancia no es más que un número que está entre 150 y 200. Quiere decir que si este es el mayor divisor, es el mayor número que divide a los tres, los divisores de 360 también van a dividir a las tres medidas. Entonces pasamos a sacar los divisores de 360. Bueno, el primer divisor de 360, ¿no? Es el mismo 360, que lo descartamos porque no está entre 150 y 200. El siguiente divisor de 360 sería el 180, ¿no? 360 entre 2, 180. 180 por 2, 360. Y ese sería la distancia entre 150 y 200, ¿no? Y hay otras distancias, por ejemplo, 90 y etcétera, ¿no? Aquí sí podemos sacar todos los divisores hasta el 1. Pero en este caso, la distancia que buscamos es el número que esté entre 150 y 200 y la distancia serían 180 metros. Esa sería la distancia que separaría dos árboles consecutivos. Pero la pregunta es cuántos árboles se plantaron. Entonces, para saber el número de árboles que se plantaron, hallamos primero el perímetro del triángulo, que es la suma de los tres lados, 1080 más 1440 más 1800, y esto resulta 4320 metros. Teniendo el perímetro, que es 4320, ya podemos saber el número de árboles. ¿Qué hacemos finalmente? Simplemente dividimos ese perímetro de 4320 entre la distancia que lo separa, en este caso entre los 180 metros. Esto me va a dar como cociente 24 y ese sería el número de árboles que se plantearían en el perímetro o en el contorno de este triángulo. Eso sería todo.